palabras con dos invitadas, y voy a terciar yo entre ellas, pues, con un breve comentario. Vamos a partir con Claudia Sangüesa, que es economista, es con doctorado en Cambridge y que es una habitual del debate público económico en Chile, quien le hemos pedido que nos haga una introducción, una breve apreciación, un contexto económico y del debate que ha generado esta idea, que en principio nos parecía tan lejana, pero que quizás la pandemia la ha acercado a nuestra realidad y que en mi opinión va a ser parte de los debates que vamos a tener en los próximos años, que es la renta básica universal. Y después voy a hacer comentarios desde el punto de vista del derecho. Y en tercer lugar tenemos invitada también a Suina Chaguán, que es abogada de la Universidad de Chile, que nos va a comentar qué hay de proyectos reales sobre renta en Chile, qué propuestas hay, cuál es su contenido, de forma muy breve, y después, como es un coloquio, abrimos el debate. Así que Claudia Sangüesa, muchas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra por 20 minutos y bienvenida, y te reitero los agradecimientos. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Em, preparé una presentación breve, digamos, para mostrar, porque tengo algunos gráficos y cosas, así que voy a compartir eso. Em, entonces, bueno, José Luis me pidió que quizás no me extendiera tanto en la parte más filosófica del asunto, que tiene todo un desarrollo bastante extenso en la literatura. Hay un libro, de hecho, o sea, hay varios libros, pero hay uno que a mí me gusta mucho, que es de Philip Van Parijs, ¿cierto? Que se llama una renta básica universal, o cómo salvar al capitalismo. Eh, y, y me parece a mí que hay una discusión filosófica bien trascendente ahí, pero no me voy a referir a ella ahora, ¿sí? Eh, Simplemente había pensado mostrarles como definición, porque en la agenda pública, en el debate público, se usan como sustitutos de una renta básica universal distintos tipos de esquemas. Entonces quería detenerme en eso, en cómo se define. Cámara. ¿Perdón? Ahí sí. Después, la evidencia que hay de distintos... em, disculpa, José Luis, tengo gente aquí en la sala de espera, como si yo la tuviera que... No, no, Ah, Profesora, qué mal la ve. yo me encargo ah, de eso, usted no se tú preocupe. ya, ok, ok. Que me están llegando los avisos ya. Después, alguna evidencia, entonces hay varios países que han aplicado y se han aplicado en la historia no tan reciente, algunos más antiguos, tipos de esquemas de renta básica universal y cuáles son las conclusiones de esos pilotos. Y luego les voy a mostrar algunos costos muy, muy generales de cuánto costaría eso en Chile, por ejemplo, y finalmente alguna reflexión final. Entonces, en la parte de la definición, yo tomé este gráfico de justamente el libro que les decía, ¿cierto? De Philip Van Parijs, ¿sí? Libertad real para todos, se llama. ¿Qué puede justificar al capitalismo? Y aquí hay como tres distintos tipos de lo que no, en realidad no son todos ingresos básicos universales o renta básica universal o RBU, sino que hay unos que se llaman, por ejemplo, ingresos mínimos garantizados. Chile, de hecho, tiene uno, si ustedes van a la página web, que se llama ingreso mínimo garantizado, es uno que se aprobó durante este gobierno, ¿cierto? Que en realidad es solamente para los trabajadores que tienen ingresos laborales
Y lo que hace el ingreso mínimo garantizado en Chile es simplemente subsidiar con recursos públicos los ingresos de los trabajadores para llevarlos a un mínimo, ¿sí? Que se va retirando gradualmente. Entonces, por ejemplo, en este gráfico de acá tenemos el ingreso original, ingreso que llega a la familia, y se define un ingreso mínimo que tiene un nivel, ¿cierto? Cualquier nivel, llamémosle Z acá. Entonces, como están todas estas familias que tienen ingresos bajo ese Z, tienen ingresos menores a Z y queremos que el mínimo sea Z, se les subsidia a los hogares con un suple, digamos, de ingreso para que lleguen a Z. Y, y eso se termina en cero, digamos, cuando se llega a Z. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que dicen muchos en la teoría económica, digamos, es que mientras menos ingreso tenga, o sea, si tengo cero ingreso, el subsidio va a ser mayor que si tengo Z, que el subsidio ya es cero, digamos. Entonces, habría como incentivos a tener cero ingreso, porque el subsidio es mayor si uno tiene cero ingresos, digamos. Y esas son las complejidades de un subsidio de ingreso mínimo, sin tomar en cuenta que aquí hay personas que no sabemos cuáles son en realidad sus niveles de ingreso. El ingreso mínimo garantizado que tiene Chile hoy es para los trabajadores formales, entonces a eso sí les puedo mirar sus ingresos. Los trabajadores informales están fuera de ese ingreso mínimo garantizado y también se les subsidia de manera que puedan aumentar sus ingresos. ¿Ya? Y esto de acá significa que se financia con los que tienen más ingresos, entonces los que tienen más ingresos se les cobra un impuesto que disminuye esos ingresos proporcionalmente, ¿sí? Entonces esto se financiaría con este impuesto. Hay otra fórmula de hacerlo que fue presentada hace mucho tiempo por el economista Milton Friedman en 1962, y que a la derecha también lo plantea como una posibilidad, ¿cierto? Que se llama el impuesto lineal negativo sobre la renta. Y entonces, si se fijan, es muy parecido al ingreso mínimo, solo que aquí se va reduciendo, tiene las posibilidades, o sea, es un ingreso un poco mayor, ese Z que yo definía aquí como mínimo, es un poquito mayor. A las personas que están bajo ese nivel se les subsidia y se le va retirando gradualmente ese subsidio también hasta un nivel, y de ahí en adelante aplica como el impuesto en el fondo, se les disminuye el ingreso porque se financia básicamente con esos impuestos. Pero también estaría como, si se fijan ambos dos, están focalizados en personas de bajos ingresos, que son los que tienen ingresos menores a este punto, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la forma que funciona. De esta forma, de hecho, funciona el pilar solidario en nuestro sistema de pensiones. En nuestro sistema de pensiones, el sistema de pensiones solidaria funciona con una pensión básica solidaria, que supongamos que es este ZK, ¿cierto? A todas las personas que tienen cero pensión se les entrega esta pensión básica solidaria, y luego hay lo que se llama el aporte previsional solidario, que son personas que tienen más que cero de pensión de la AFP, ¿cierto? Pero todavía es muy baja. Entonces se les subsidia con un aporte previsional solidario que se llama, que es un subsidio público, se les subsidia esa pensión para llegar a este nivel. Hasta un nivel máximo, que es lo que se llama la pensión máxima solidaria, que es aproximadamente 300.000 pesos. ¿Sí? Esto es 300.000 pesos. Ahora, en el caso de Chile, entonces uno diría, bueno, entonces aquí en Chile no hay nadie que tenga una pensión menor a la pensión básica solidaria, ¿cierto? Y todas las pensiones van entre la pensión solidaria y 300.000 pesos, de ahí hacia arriba. Pero
en realidad no funciona así, porque además en Chile está focalizado solamente el esquema, está focalizado en el 60% más pobre. Entonces eso hace que menos personas puedan acceder a él, ¿sí? Si no, muchas más personas tendrían acceso a este aporte previsional solidario. Ahora, lamentablemente las personas ni siquiera saben que reciben este aporte previsional solidario. Sí, las personas que reciben la pensión básica solidaria, porque esas las reciben del Instituto de Previsión Social, ¿cierto? Pero este subsidio va directo a la AFP y la AFP entrega la pensión, entonces las personas a veces no saben que están recibiendo ese subsidio público. Ya. Y finalmente está la renta básica universal. Y la renta básica universal, si ustedes ven, es un ingreso equivalente básico, Z, también lo voy a llamar, a todas las personas, no importa el nivel de ingreso, ¿sí? Por lo tanto, tiene una cobertura universal, y entonces la cobertura es mucho más grande, y se financia con un impuesto al ingreso de todos, bueno, el que tiene cero no paga, ¿cierto? Pero ahí proporcionalmente se va disminuyendo o sea, se va aportando un impuesto proporcional a los ingresos, digamos, para financiar eso, ¿ya? Y esa es la idea técnica, sí, la definición técnica de renta básica universal. La implicancia de esto es que obviamente es mucho más caro esto porque tiene una cobertura mucho más amplia. Hay otra implicancia que tiene que ver con que no se pierde el subsidio a medida que mejoran los ingresos, y por lo tanto eso podría tener menos impactos en el empleo, a diferencia de un subsidio como este, por ejemplo, el ingreso mínimo, si el ingreso mínimo garantizado se diera a todos, trabajadores formales e informales, entonces sí podría tener impactos en el empleo. Y por otra parte, como es también de mayor cobertura, también obviamente es más caro, ¿sí? Y la otra implicancia es que es una renta básica, ¿sí? Entonces el nivel de la renta es usualmente menor que que es de 300.000 pesos, ¿sí? Y quizás menor que un ingreso mínimo, al menos como está pensado por Banparic, ¿cierto? Una básica, y ahí hay toda una pregunta acerca de qué es lo básico, digamos, ¿cierto? Y ahí entonces ahí nos metemos en otra conversación bastante también filosófico y técnica, de alguna manera. Bueno, Van Parijs dice esto como que una libertad real para todos, porque en general la idea de tener un ingreso básico es que justamente haya una libertad de poder, digamos, más que una libertad, es como lo básico para subsistir, tiene que ser asegurado en un sistema, en una sociedad, básicamente, una definición política, independiente de qué es lo que haga las personas, ¿cierto? Y cómo les vaya en la vida, deberíamos como sociedad garantizar un mínimo de recursos monetarios para que la gente pueda vivir en el fondo. Y por eso lo llama como una libertad real, porque si no, estamos como obligados a básicamente hacer cualquier cosa por poder vivir, o sea, o vivir, sostener una vida, digamos. Y bueno, voy a ir en las reflexiones finales a profundizar un poco también en otras ideas, quizás lo haga, que se han discutido en la literatura. Ahí sí, mejor lo voy a hacer al tiro, pero otra de las discusiones que se da es a partir del tema de la globalización, básicamente, la globalización y las implicancias que esto ha tenido en la inestabilidad laboral. Y hoy día más que nunca, ¿cierto? Uno ve que
incluso en estas circunstancias, ¿cierto? De repente no hay simplemente la posibilidad de trabajar. Y también hay una discusión hacia el futuro sobre el tema de la automatización del empleo, etc. Entonces hay un economista también británico que se llama Guy Standing, que ha desarrollado una red internacional de esta propuesta, porque él argumenta que el mundo ya no se mueve tanto en el tema de la protección del empleo, en el fondo la seguridad del empleo, porque es como algo que obviamente él dice que sí está dentro de la agenda, digamos, de los sectores progresistas, pero no es algo tan alcanzable como sí lo es la seguridad monetaria. Y una respuesta a esa conclusión, entonces, deberíamos tener una renta básica universal que nos dé, al menos a las sociedades, una seguridad económica. Si es que no vamos a tener una seguridad en el empleo, al menos tengamos una seguridad económica. Entonces se forma esta red de renta básica universal. Y está, desde la economía feminista también se argumenta que es una forma también de valorar un montón de actividades que que realizan las personas, y especialmente las mujeres, que no tienen precio en los mercados porque muchas veces son acuerdos al interior de los hogares, ¿cierto? Que tienen que ver con un contexto cultural, histórico, y entonces como las tareas de cuidados, como el trabajo no remunerado, y de hecho hay evidencia reciente que muestra que la gran brecha de salarios entre hombres y mujeres en el mercado laboral se debe más que nada a la maternidad que al hecho de ser mujer. Y entonces desde la economía feminista también se plantea como esto, como una renta básica universal puede de alguna manera responder a esa invisibilización, ¿cierto? Otra demanda. Pero están las dudas acerca de cuáles serían los efectos, porque si vamos a tener una seguridad económica, entonces a lo mejor habrían incentivos a no ofrecer trabajo. Y entonces está toda esa discusión sobre los incentivos laborales, y hay otra forma de explicitarlo, pero en el fondo es eso, ¿no? Que puede esto afectar las economías, el crecimiento y la innovación, no sé. Perdón, apreté silenciar. Bueno, y en algunos países se ha implementado y hay entonces formas en las cuales uno puede evaluar esto y evaluar estas dudas, ¿cierto? Entonces hay algunas que iba rápidamente a ver. Hay una experiencia en Canadá que se llama M-Income, Min-Income, entre 1974 y 79, una comunidad agrícola en Dauphin, en Canadá, pero aquí tiene un carácter diferente, porque solo recibían la transferencia monetaria, ¿cierto? Aquellas familias que no tenían otro ingreso. Entonces, básicamente estamos en el caso de PBS, digamos, ¿sí? Y era un ingreso base de 60% de la línea de la pobreza, y a las otras familias, a las que sí recibían ingresos, les contaba 50 centavos por dólar extra ganado, entonces era como un impuesto a la renta, proporcional a los ingresos, con el cual se financiaba esto. Esto llegó a aproximadamente 10.000 personas, y según los estudios académicos, hay evidencia de que hay mejoras importantes en salud, o sea, disminuyen las atenciones, las asistencias a los hospitales, por ejemplo, atención médica, mejora en la salud mental, con disminución en ansiedad y otros resultados, y también hay un impacto en una disminución en la fertilidad. Después hay otro paper de Kaltinsky y Latner que encuentra que sí encuentran efectos negativos, pero pequeños, en participación laboral. Hay un proyecto piloto en India, Madhya Pradesh, entre el 2011 y el 2013, en 17 meses se entregó una transferencia monetaria
de $4,7 por adulto y $3,4 por niño mensuales, a todas las familias, o sea, a todas las personas que habitaban una misma localidad. Entonces esto sí fue incondicional, son todas las personas recibieron estos ingresos, y hay evidencia de que esto mejora significativamente la salud alimentaria, o sea, todas las mejoras en alimentación y seguridad alimentaria, y también implicancias importantes en términos de salud mental. Después hay un programa en Brasil que comenzó el año 2013, y al principio era un subsidio por familia, pero desde el 2019 se paga a los individuos, que es aproximadamente 42.000 de los 160.000 habitantes de una ciudad reciben 130 reais o mumbacas, o $25 aproximadamente al mes. Y aquí han encontrado, no han hecho en realidad estudios muy sistemáticos del impacto, lamentablemente. El caso interesante de Brasil es que tiene incorporado en la Constitución la idea de una renta básica de ciudadanía como un derecho desde el 2004, sin embargo no existe todavía eso. Está en la Constitución, pero no existe como realmente. Sin embargo, sí existe Bolsa Familia, que es un programa de transferencias condicionadas. Son programas que le dan ingreso a las familias condicional en que cumplen con ciertos requisitos. Por ejemplo, llevan a los niños a los controles de salud, los chicos asisten al colegio, ese tipo de condiciones, digamos. Y eso sí ha sido evaluado, y eso llega a aproximadamente un 20% de o sea, al 20% más pobre, o sea, al quintil de ingresos más pobre de Brasil, que es bastante, de una cobertura bastante amplia. Después hay varios otros, digamos, Guy Standing, que es uno de los articuladores de esta red de renta básica universal, hizo un reporte para Inglaterra, ¿cierto?, para el Reino Unido, reportando los resultados de varios proyectos piloto, con la idea ya también discutiendo la idea de poder diseñar, ¿cierto?, alguna especie de renta básica universal en Inglaterra. Y también hay, entonces reporta el de Canadá, ¿cierto? Reporta en Kenia, también han hecho uno, y también parecido a los resultados de India, se reportan mejoras en las tasas de pobreza y en la desnutrición infantil, ¿cierto? Y disminuciones leves también en la participación laboral. Los efectos en temas laborales no son siempre son pequeños, al menos en los pilotos que se han evaluado, ¿cierto? En Inglaterra hay, sin embargo, una discusión, porque ellos tienen algo que se llama Universal Credit, que se le da a las personas que están desempleadas, y entonces lo que han encontrado los estudios es que disminuyen los incentivos al trabajo, pero lo que dice Stangrin ahí es que eso es así porque justamente pierden esos subsidios cuando encuentra trabajo. Y en cambio, en el caso finlandés, que también hicieron un experimento hace no mucho, no encontraban lo mismo porque diseñaron esto de tal manera que la gente que recibía el seguro de desempleo no lo perdía cuando encontraba empleo. Y entonces en Finlandia también encontraron efectos positivos en salud mental, efectos pequeños en participación laboral, y efectos positivos también en otras dimensiones que midieron, como bienestar subjetivo, como microemprendimiento, y esas dimensiones. Después hay una experiencia para Namibia también, 2008-2009, donde todos los residentes menores de 60 años de esa área recibieron transferencias mensuales incondicionales, y también encontraron disminución en la desnutrición infantil y en la pobreza, pero también en la tasa de participación laboral y en la asistencia escolar. Y eso. Finalmente, costos para Chile.
Miren, estos son los valores de la línea de pobreza para Chile. Esto es mayo 2020. Estamos más o menos, ha aumentado un poco ahora por el tema de los índices de precios, pero es más o menos esto, ¿sí? La canasta básica de alimentos es 45.800 pesos por persona. La línea de pobreza línea de pobreza no equivalente, ¿cierto? Es la línea de pobreza de un hogar, de una persona que vive sola, es 170.000 pesos aproximadamente. Hoy está en 176.000 pesos en realidad. Y la línea de pobreza equivalente es 113.000 pesos, ¿sí? Estos son los valores de la línea de pobreza por tamaño del hogar, entonces va variando dependiendo del tamaño y por eso hay una, o sea, cuando una persona vive sola, la línea de pobreza es 170.000 pesos, y perdón, la línea de pobreza extrema es 113.000 pesos, 170.000 pesos, 113, pero después cuando viven dos personas solas es un poco menor, porque se consideran economías de escala. Entonces tomé un valor básico como 200.000 pesos, y asumí que todas las personas entre 20 y 64 años reciben 200.000 pesos mensuales en Chile. ¿Cuánto cuesta eso? Aproximadamente 11% del PIB. ¿Cómo se compara eso a otros números que tenemos? Por ejemplo, nuestra carga tributaria actualmente es 21% del PIB. Esa es nuestra carga tributaria actual. Entonces, un 200.000 pesos, que es cerca de la línea de la pobreza, a todas las personas entre 20 y 64 años, equivaldría a un poco más, ¿cierto?, de la mitad de la actual carga tributaria del PIB. Por lo tanto, es efectivamente una política muy, muy cara, digamos. Nosotros, por ejemplo, la carga tributaria promedio de un país de la OCDE es aproximadamente 34% del PIB. ¿Ya? Y nosotros estamos desalineados de eso en, no sé, 15% aproximadamente, ¿sí? Poco menos, 13% en realidad. Sin embargo, hay que aumentar el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en pensiones. De hecho, hice otra estimación que es, en vez de dar esos 200.000 pesos a todos los 20-64, se le entrega 450.000 pesos mensuales a todas las personas de 65 años y más en Chile. Y eso como si fuera una pensión básica universal para todos los adultos mayores. Eso equivale hoy día a 4,8% del PIB. ¿Por qué supuse eso? En Nueva Zelanda existe una pensión como esta, que es la pensión de ciudadanía, que la reciben todas las personas, todas las neozelandeses que viven en ese territorio, reciben aproximadamente 450.000 pesos mensuales, y es más o menos, es el gasto público que ellos tienen en pensiones, de hecho, 4,8% del PIB. De hecho, nuestro gasto público en el sistema de pensiones solidarias, que es esta idea que yo les decía de ingreso negativo, de impuesto negativo, perdón, al ingreso, que tiene la PBS y el APS, eso hoy día gasta 0,9% del PIB, o sea, muchísimo menos que una pensión básica universal, ¿cierto? Más que básica, porque hoy día la pensión básica es de creo que está en 150.000 pesos, con los aumentos que se han hecho, esto sería más del doble de eso, ¿cierto? Ahora, el costo, por ejemplo, de la gratuidad en educación superior completa, que no se ha hecho, esto no es incremental, o sea, si sumáramos todo el gasto en gratuidad y si fuera para el 100% de los estudiantes de todo el sistema, sería como 2% del PIB. ¿Ya? Entonces, igual, en comparación a otros gastos, igual esto es bastante, la verdad es que 11% del PIB. Ya, y finalmente, nada, ya les hablé de Guy Standing, de Van Parijs, de la economía feminista, y termino citando a estos autores, Banerjee et al., digamos, que realizaron un estudio en el National Bureau of Economic Research, que está del 2019, donde revisaron también la evidencia,
son profesores del MIT, y concluyen al final del artículo que obviamente esto no es simplemente un debate sobre si las transferencias son pequeñas y si en el fondo estas transferencias pueden de forma eficaz lograr algún objetivo de política pública como disminuir la pobreza o mejorar el bienestar subjetivo de las personas, sino que es más bien un debate sobre qué tipo de sociedad quiere la gente y por la que votará la gente, y sobre cómo se llega hasta allá. Así que esa era mi palabra final. Muchas gracias, Claudia. Muy, muy aclaratoria la presentación. Asumimos que la mayoría del público son abogados, no te lo dije, son abogados y en eso corres con ventaja, pero vamos a ver, después abriremos el debate y la participación, pero en general son abogados y además asumimos que son abogados que les interesa el trabajo, el tema laboral. Yo voy a hacer unos breves comentarios, más que tu presentación, precisamente a eso, a la relación renta básica universal y trabajo y derecho, además, que es una relación que se ve poco en la literatura, pero yo creo que es interesante comenzar a hacer algunas especulaciones, porque es un tema que probablemente, por las cifras que daba Claudia, pareciera lejano, ¿no? Pero en mi opinión es parte del debate y va a ser un elemento del conflicto social y político en Chile en el futuro, digamos. Puede ser rápidamente, puede ser lento, pero va a estar presente este debate. Ya hay propuestas, después Suina nos va a contar, pero ya hemos visto que en el debate político están las propuestas de renta básica universal. Y es muy interesante abrir cómo eso impactaría en el trabajo y en los que nos interesa la protección jurídica del trabajo. Eso que llamamos derecho al trabajo, todo esto. Fíjense que es interesante partir de esta manera. Yo voy a hacer un comentario muy breve, insisto. Hay la relación derechos sociales, no renta básica universal, sino derechos sociales, que Claudia también puso, son los tres elementos del juego, ¿no? Derechos sociales, renta básica universal, protección del trabajo. La relación de derechos sociales con trabajo era una relación, un encaje simétrico. De hecho, eran los elementos coherentes de lo que se llamó el consenso socialdemócrata, el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a esas constituciones que parece que muchos aspiran, que es las constituciones de los estados sociales y democráticos de derecho. Tenían dos componentes clave. Se aceptaba el capitalismo y se aceptaba, por lo tanto, la explotación del trabajador con garantía y derechos constitucionales, la protección del trabajo y del trabajador, pero al mismo tiempo se compensaba esa idea de un trabajador con largas jornadas, entregado a la explotación laboral, con la idea de derechos que el Estado proveía como derechos a título social. Encajaba perfectamente, no había en la literatura, había todo coherencia entre la idea de protección del trabajo, el salario, y la idea de derechos sociales. Sin embargo, la renta básica universal, en mi opinión, ese encaje no es evidente y no es simétrico. El encaje entre renta básica universal y trabajo y protección del trabajo y protección del salario es un encaje problemático. Y basta leer la literatura para darse cuenta de eso. Y es problemático en dos planos, digamos. Hay algunos que plantean que es tan problemático que en rigor lo que hay es una incompatibilidad. La literatura, hay autores, por ejemplo, como Snisek y Williams, dos autores que tienen un libro que se los recomiendo, que se llama Inventar el futuro, donde ellos plantean que en rigor la renta básica universal es la propuesta para acabar con el salario. La renta básica universal debe reemplazar a la idea salarial. El futuro, dicen, y este es un libro escrito de hecho para gente de izquierda, dicen, el futuro es la sociedad postlaboral. De hecho, yo ahí en Twitter puse una cita muy relevante, creo que es el libro de Arthur Clarke, donde dice, la meta del futuro es el desempleo pleno, dice. O sea, ellos dicen la izquierda debe abandonar sus viejas banderas socialdemócratas, el derecho al trabajo, todo esto, el derecho a la seguridad social, y debe abrazar las banderas de la automatización plena. El ideal, dicen ellos, es que eh, la renta básica universal reemplace a la idea de trabajo. Una idea que, como Claudia planteaba en algún sentido, primero ya no hay empleo para todos, segundo el empleo es muy precario,
es una fuente muy incierta de ingresos y además, dicen ellos, en un proceso de automatización creciente y que no se va a detener. Y por lo tanto, ellos proponen una sociedad sin trabajo, sin salario. Ustedes saben que esa idea en toda la literatura se amarra en algún sentido a Marx. Ustedes saben que es posible anclar, en cualquier propuesta es posible anclar a Marx, ¿no? Por ahí Marx da a entender que la sociedad comunista sería aquella sociedad donde las personas están en el reino de la libertad y se han superado el reino de la necesidad, y da una imagen bien curiosa, habla donde se puede cazar en la mañana, conversar en la tarde, pescar, una cosa así como lo que se imagina uno cuando habla de una renta básica que en determinado monto le permite a las personas vivir sin trabajar. El problema que tiene esa tesis, yo lo planteo solo de pasada, es algo que yo ya lo he dicho en todos lados, y que es que la automatización plena parece una fantasía, para ser honesto. El libro, que es un libro bien interesante, bien provocativo, tiene un supuesto, de hecho el clásico estudio, que ya lo hemos visto citado 500.000 veces, sobre automatización, de Frey y Osborne, donde se sostiene el año 2015 que en los próximos 5 años el 50% de los trabajadores va a estar automatizado. Bueno, estamos en el 2021 y ni por broma la automatización alcanzará un dígito. Por lo tanto, en mi opinión, el problema que tiene esa propuesta para el corto plazo, digamos, para nuestra generación, es que se basa en un supuesto extremadamente débil, que es la automatización. En el fondo, a todos nos gustaría que los robots hicieran el trabajo y nosotros hacer una vida plena, eh, pero bueno, pero eso no parece razonable, al menos como parece más fantasía que filosofía política, en mi opinión. Pero bueno, una postura que en mi opinión más bien va por otro carril distinto, pero muy interesante para los que nos interesa el tema del trabajo, está también en mucha literatura, que es la idea que la renta básica no reemplaza, no es competitiva, no busca reemplazar al trabajo. No es la propuesta de Niesek y Williams, que es la sociedad postlaboral. Hay autores y toda una línea de pensamiento muy interesante que sostiene que la renta básica es el modo de hacer atractivo el trabajo. Y aunque no lo crean, no quiero latear aquí, pero si uno tira la línea histórica, uno encontraría referencia en el mismo Fourier, ¿no? Charles Fourier, el famoso utópico, el socialista utópico del siglo XIX, quien fue el primero en plantear una cosa bien que discute con la idea anteriores, que es la idea que el trabajo puede ser un lugar atractivo. Fíjense que la idea anterior de reemplazar de una sociedad poslaboral como un programa emancipador es una idea que ve en el trabajo un estigma, digamos, que ve en el trabajo una fuente de opresión, de molestia. Bueno, esta línea que, insisto, inaugura Fourier. Fourier es el famoso utopista decimonónico, ¿no? Probablemente el más conocido utopista del siglo XIX. Y él plantea ahí, fíjense lo vieja que es la idea, él ya en el siglo XIX planteaba la idea de una renta básica, con otro nombre, por supuesto, pero el argumento se mantiene y llega hasta hoy, digamos. Y es bien interesante, lo voy a actualizar, ya no en Fourier, insisto, este utopista francés, que hay todo un debate, habría sido el precursor del mismo Marx, de todo esto. Fíjense que si uno tiene una línea, puede traerlo a un autor que sí les recomiendo leer, que se llama Eric Olin Wright, que tiene un libro que se llama Construyendo Utopías Reales, que me parece muy interesante porque él dialoga desde otra perspectiva con el trabajo y la renta básica. Él sostiene que la renta básica puede ser o puede tener un encaje muy interesante respecto del trabajo. Estoy entendiendo por trabajo el trabajo asalariado, ¿no? Y ese encaje viene dado, dice él, porque en rigor hay una compatibilidad que tiene que ver con reforzar el poder de los trabajadores. La en línea, no quiero alargarme porque quiero respetar el tiempo, pero la en línea, si uno exprimiera el libro, digamos, en esta materia, la conclusión es esta. La renta básica universal potencia a los trabajadores y los potencia individualmente. Y eso lo hace, claro, la idea es obvia, ¿no? Mientras la gente, mientras la gente tiene medios de subsistencia que no dependen de su trabajo, tiene mejor o mayor capacidad de negociación. Y por lo tanto se va perdiendo una idea que es tan cara, que es tan relevante para los que aquí somos laboralistas, que es la idea de la debilidad del trabajador.
La renta básica, según sea más generosa, ese otro debate que, como Claudia lo anunció, en mi opinión, es uno de los más complejos de todos, que entendemos por una renta modesta o razonable. Mientras más fuerte va siendo, el trabajador va adquiriendo mayor poder de negociación. Y se produce, fíjense que esta es una idea bien, que uno la ve ya, ¿no? Fíjense que ya estaba, recordemos que Sutil estaba quejándose que tanto beneficio generaba poco interés en trabajar. Bueno, por esa línea camina la argumentación de Wright Holland, digamos, que dice, mire, Holland Wright dice, bueno, es obvio, mientras menos necesidad de trabajo tenga el trabajador, su capacidad de negociación aumenta. Y por lo tanto, su poder sobre el empleador se produce un equilibrio, fíjense. Mientras más esto se dé, más robusto sea, más equilibrio hay. Y esto es bien interesante porque ahora lo traduzco en términos jurídicos, ¿no? ¿Qué pienso yo que tiene con el derecho al trabajo todo esto? Pero hay una frase muy interesante que la voy a leer textual, eh, y aquí voy terminando y tiro la línea, la dejo planteada para el derecho al trabajo. Como dice que, en consecuencia, la decisión de trabajar a cambio de un salario se hace mucho más voluntaria. Holland Rice. El capitalismo entre adultos que consienten libremente es mucho menos objetable que el capitalismo entre los empleadores y los trabajadores que no tienen otra opción sino trabajar a cambio del salario. Me parece muy, muy potente, muy provocador al mismo tiempo. Lo que este autor viene a decir, entonces, fíjense, el sueño de los laboralistas se cumple gracias a la renta básica. El trabajador deja de ser un contratante débil, se potencia como un negociador individual, y por lo tanto se produce un efecto, y ahora termino con el derecho al trabajo, se produce algo bien curioso y paradójico, que de haber una renta básica y ser esta relevante, todo lo que llamamos derecho laboral en términos tradicionales, un código con principios construido sobre la debilidad del trabajador, se ve superado, se ve debilitado. Todas las ideas que eso supone, primacía de la realidad, se ven cuestionadas porque el derecho del trabajo con una renta básica podría parecerse a un derecho civil. O sea, se vuelve efectivamente más voluntaria la relación de trabajo. Y se hace en algún sentido cada vez más superflua la necesidad de protección jurídica, que es lo que conocemos como legislación laboral. Pero, y aquí viene lo interesante, este autor también, y en mi opinión es algo que hay que tener en cuenta, pero también, y aquí viene algo de paradoja, si bien potencia al trabajador individualmente, tiene un efecto de potencia colectiva. La renta básica universal también podría aumentar la capacidad de los sindicatos para negociar. Y entonces se produce un resultado bien ambivalente. Se hace menos necesaria la legislación laboral porque la voluntad del trabajador pasa a ser efectivamente su voluntad. Cada vez se hace menos cierta ese supuesto que todos conocemos del contratante débil, pero al mismo tiempo se potencia el sindicato como actor colectivo, quien al haber menos oferta de trabajo disponible o menos mano de obra disponible, tiene la capacidad de potenciarse colectivamente. Y ahí dice este autor que estoy citando, que me parece que hace la reflexión más interesante en este punto, dice, ahí está la razón de la mayor oposición de la renta básica universal. Dice él que la mayor oposición que va a encontrar esta idea es que es un camino para potenciar colectivamente, sindicalmente hablando, a los trabajadores, en cuanto ya no dependen de una negociación individual en condiciones de necesidad o en condiciones de explotación. El efecto sutil, ¿no? Lo que vimos el otro día, la queja de los empleadores, que hay gente que no quiere trabajar por la explotación tradicional, en los términos clásicos, pero además se produce, y ahí venía en algún sentido la paradoja, que se aumenta el poder colectivo. Es menos relevante el derecho laboral como lo conocíamos en Chile, la legislación laboral que impone reglas a partir de un contratante débil, pero se produce un aumento, se sientan las bases del aumento del poder colectivo de los trabajadores, que es otra versión del derecho laboral que en nuestra tradición nos es más lejana de lo que no es, de lo que es, perdón, la legislación propiamente. Bueno, este era el comentario para ligar la relación entre renta básica y trabajo, y doy la palabra ahora mismo en este doble rol que estoy haciendo, polifuncionalidad, que es decirle a Suina Chaguán que nos va a contar qué propuestas hay en Chile sobre renta básica, si alguna ha ido al Congreso y cuál es su contenido. Se las enviamos en un documento que ella misma preparó, y ahora le doy la palabra para que
brevemente en 10 minutos también nos comente esta cuestión. Por favor, no la veo, ¿dónde está? ¿Está por ahí? Acá estoy. Ah, bueno, Hola, hola a todos y todas. ¿Cómo bienvenida. están? Dale, Muchas Silvia. gracias. Muchas gracias por la invitación también a José Luis. Tuve la oportunidad de participar en el coloquio anterior y fue una instancia súper provechosa sobre trabajo de plataforma, así que espero poder aportar para que esta discusión también lo sea. También tenía una presentación, no sé si estoy habilitada para compartir pantalla. Si es Yo te posible. habilito de inmediato, suena. Muchas gracias. Ahí está. Vale. Súper. Me cuentan si se ve. Es muy, muy breve. Mi presentación va a ser breve, que lamentablemente no va a ser tan intensa en análisis y profundidad como las anteriores. Pretende ser meramente ilustrativa de, como decía José Luis, el estado del arte, digamos, en cuanto a las propuestas que existen hoy respecto de renta básica universal. Si bien la discusión sobre renta básica, como dijeron mis antecesores, es bastante antigua, digamos, en Chile esto ha tomado mayor fuerza durante probablemente los últimos 2 años a propósito de la crisis por el COVID-19 y la necesidad de salir en ayudas a las familias. Tengo la suerte o mala suerte de trabajar como asesora legislativa en este momento en el Congreso y me ha tocado revisar las propuestas que se han hecho respecto de rentas básicas de emergencia, algunas de ellas también consideradas rentas básicas universales de emergencia, y de ahí la conexión con nuestro debate. Y desde ahí pienso, el debate de la renta básica de emergencia ha permitido avanzar en torno a la discusión sobre universalidad en la forma de plantear las políticas públicas. Probablemente falta mucho aún para hablar de universalidad, pero por contraste a lo que han sido los apoyos que el gobierno ha desplegado para las familias durante la pandemia, que tienen este acento muy fuerte en la focalización, la renta básica de emergencia se ha planteado como una salida de la lógica de focalización y avance hacia la universalidad. En ese contexto, les voy a contar primero qué es lo que se ha presentado en el Congreso, qué es lo que existe en el Congreso respecto a renta básica universal. Renta básica universal, no de emergencia, ¿no? Y como renta básica universal, como lo que hemos venido conversando hasta ahora, existe tan solo un proyecto en el Congreso, que fue ingresado en enero del año 2020 por diputados y diputadas del Frente Amplio, que presenta una reforma constitucional, es un proyecto de reforma constitucional que incorpora un derecho a una renta básica universal. Lo hace como un derecho en el numeral 2 del artículo 19, cuestión que podríamos también, si son todos abogados acá, discutir, pero lo plantea como un derecho en el numeral 2 del artículo 19, como una reforma constitucional que permite establecer un derecho a una renta básica universal. No establece valores, no establece parámetros, pero simplemente la idea general de este derecho. Creo que esta discusión es particularmente interesante, en particular para nosotros quizás, de cara a la discusión constituyente, en el sentido de si una renta básica universal es una política pública que debe ser constitucionalizable, debe estar en la Constitución, y si lo está en la futura Constitución, ¿cómo va a estar en esa Constitución? Si es un derecho social, no es un derecho social, y cómo lo incorporaríamos en ese debate. Pero como les digo, a nivel de lo que se debate en el Congreso, esto es actualmente lo único que existe. Y es más bien una provocación para abrir el debate en torno a la necesidad de una renta básica universal para Chile. Ahora, fuera del Congreso, existen una serie de propuestas, aquí nos vamos a centrar en 3, que son las que les acompañé en este cuadrito que les envió José Luis. Son 3 propuestas que están en la discusión pública, no legislativa, pero que se han discutido a nivel de centro de estudio y fundaciones. Son 3. Una, la del Centro de Estudios Horizontal, ligado a Evópoli. Otra es la de Fundación Aire Nuevo, que si no la conocían, porque yo no la conocía antes de analizar esto, está ligada más bien a la UDI, ¿no? Está liderada por Ernesto Silva y es más bien conservadora en sus propuestas. Y está la del Centro de Estudios del Futuro, que es de la Universidad de Santiago de Chile. Estas 3 propuestas no, es una muestra que no es exhaustiva, ¿no? Son las propuestas que más se han debatido, o sea, que más han estado presentes en la discusión pública. Probablemente hay otras, pero son las que más han estado. Hay algunas que necesitan alguna actualización, en particular por ejemplo, la del Centro de Estudio del Futuro, que es la más contundente. Si bien está actualizada en enero de este año, hay algunos valores que están, por ejemplo, salario mínimo con valores antiguos, así que si les interesa ahondar, tengan esa prevención. Y lo otro era simplemente la prevención de que este es mi análisis respecto del contenido de las propuestas, así que les recomiendo también revisar si es que quieren ver más el detalle. Finalmente,
las propuestas o sea, las propuestas que yo les voy a exponer están hechas en base a los documentos públicos que cada uno de estos centros de estudios, fundaciones publicaron, excepto la de Horizontal, que está únicamente en algunas notas de prensa. Existía un documento, pero no es público, o fue público y lo están modificando, pero eso simplemente como notas de prevención. Características comunes a las tres propuestas. Las tres propuestas traen dos componentes principalmente. Un monto específico asociado a un mínimo de subsistencia, que es lo que más comúnmente asociamos a la idea de una renta básica universal, y además vienen con otro componente, que entre ambos forman esta renta básica universal, que es una idea de incentivo laboral o subsidio al empleo, que trata de hacerse cargo un poco de la crítica que mencionaba Claudia un poco antes respecto del el efecto que podría tener una renta básica universal en la búsqueda de empleo. Entonces, todas las propuestas tienen estos dos componentes, ¿no? Otra cosa que tienen en común las tres propuestas es que todas para el financiamiento toman o destinan ciertos programas que ya existen a nivel principalmente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y que buscan resolver problemas similares a los que busca resolverse a través de una renta básica universal, y lo utilizan para financiar la propuesta de renta básica universal. Todos aquellos que no tienen que ver con los mismos fines o que tienen fines específicos más relacionados a salud o educación quedan excluidos, pero todas utilizan los programas que ya existen, de la cantidad y multiplicidad de programas que existen hoy, de transferencias directas para financiamiento de esta propuesta de renta básica universal. Todos también son incompatibles con la pensión por vejez, por tanto solo se vengan hasta la edad de jubilación, no van más allá de los 65 o 60 años. Y todas consideran a los menores de edad para la base de cálculo de la determinación del monto final del beneficio. Ahora me voy a pasar al cuadrito, a ver si es que lo logro hacer, al cuadrito que, no sé si lo ven, el cuadro de comparativo ahora, o no se puede ver. No, todavía no se ve. Ya, a ver, no sé qué estoy haciendo. No sé si alguien tiene por ahí el cuadrito para ver la comparación. No sé si Germán o José Luis me pueden ayudar con... Yo tengo el cuadro, si quieres. Ah, no, aquí está, acá está, lo logré. ¿Lo ven ahí? No, aún no se ve. Bien, Ahí sí, entonces de ahí sí. repente te voy a pedir a ti. Ya, súper. Ahí sí se ve. Le gané a la tecnología, muy bien. Ya. Entonces, bueno, acá están las tres propuestas que les enunciaba recién. Está la de Centro de Estudio de Futuro del USACH, la Fundación Aire Nuevo y la Horizontal. Agrupé en ciertos criterios como de comparación, pero voy a ir pasando bien rápido para que pueda haber tiempo para el debate. En cuanto a la estructura de la propuesta, no, como les enuncié antes, todas las propuestas tienen dos componentes: el subsidio directo universal, que va a satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, más el subsidio al empleo. En el caso de la Fundación Aire Nuevo, tienen dos propuestas como que son alternativas. Hay una que solamente considera un subsidio directo focalizado y otra que mezcla este subsidio directo focalizado con un subsidio al empleo, como le enunciaba recién. En el caso horizontal es más o menos la misma idea. En cuanto a la cobertura, y esta es la parte probablemente más interesante, ¿no? En el caso de la propuesta de la USACH, ellos hablan de universalidad. En el fondo ellos plantean una propuesta de renta básica, avanza hacia la universalidad al año 2030. Tienen una propuesta que es gradual, que se va incrementando en cobertura hasta alcanzar la universalidad del año 2030, con una cobertura de aproximadamente 5 millones de hogares. Aquí una nota al pie: cuando hablamos de universalidad, en estas propuestas en general está tomado en consideración de lo que es el registro social de hogares, es decir, la universalidad es equivalente a la cantidad de hogares que está en ese registro. En cuanto a la cobertura del subsidio al empleo, este siempre se focaliza en el 90% de los deciles de menores ingresos, y pretende llegar a un poco más de 2 millones al año 2030. En la propuesta de la USACH, lo interesante es, y acá hay debate respecto de si es universal o no, porque en el fondo, en la USACH, si bien se entrega a todos los hogares sin importar los ingresos que los hogares tienen, la asignación o el monto se determina por el tamaño del hogar, y luego el beneficiario final o el que percibe el beneficio, la transferencia económica, es los mayores de edad, excluidos los adultos mayores. Entonces hay que hacer esa salvedad, no es una universalidad de que a todos les va a llegar el monto, sino que son los adultos, excluyendo los adultos mayores, de cada grupo familiar.
En el caso de la Fundación Aire Nuevo, y ese es un contraste importante, el subsidio directo se focaliza siempre en los 3 primeros deciles, y no al total de los 3 primeros deciles, sino que únicamente a quienes tengan menores de edad en ese grupo familiar. Por tanto, solo dan derecho a este beneficio los menores de edad y las mujeres madres, no las mujeres no madres o los hombres mayores de edad. La cobertura de esta propuesta aspira a tener entre 2 y 3 millones de hogares. En el caso de la propuesta de horizontal, es un subsidio que se entregaría a todos los hogares con ingresos inferiores a 500.000 pesos, y el subsidio al empleo también se entrega por tramos, digamos, y siempre por debajo de los 500.000 pesos como ingreso por el tamaño del hogar. Respecto a la propuesta horizontal, tengo que hacer el punto de que hay poca información en relación al resto de las propuestas. En cuanto a los montos, lo que hace el USACH es proponer un subsidio directo equivalente al valor de la línea de pobreza extrema según tamaño del hogar, que es lo que mostraba Claudia hace un poquito atrás, y que para darle simplemente a modo ilustrativo, al día de hoy, a abril de 2021, para una familia de 4 personas es alrededor de 311.000 pesos. Entonces el subsidio en la propuesta del USACH va en relación a la línea de pobreza extrema. En cuanto al subsidio al empleo, este es variable, funciona en la misma lógica que funciona el subsidio al empleo joven el día de hoy, y es creciente, luego tiene una parte que es plana y luego decreciente en el retiro del subsidio, con ingresos hasta 607.000 pesos. Esa es la propuesta que tiene la USACH. En el caso de Nuevo, se entrega, como les decía, un valor de 46.000 pesos por cada menor de edad que tiene el grupo familiar y 26.000 pesos por cada una de las madres. Esa es la primera propuesta, que es solamente el subsidio directo. Y luego en la segunda fórmula, ¿no?, que es el subsidio directo, más el subsidio al empleo, ellos disminuyen el monto por cada menor de edad, excluyen a la mujer, e incorporan el subsidio al empleo, que es variable, pero tiene un tope de 45.000 pesos aproximadamente. En el caso de horizontal, ellos plantean un subsidio de 50.000 pesos por cada persona, excluyendo también a los mayores de 65 y 60 años en la edad de jubilación. Y el subsidio al empleo es 70.000 pesos, también en esta curva creciente, plana y luego decreciente, con un tope de 500.000 pesos. Eso en el grueso de las propuestas, para no demorarme más del tiempo, pero la gradualidad, lo relevante acá es en la propuesta de USACH, que es la propuesta más robusta, ¿no?, y que está planteada hasta el 2030, va actualizándose cada 3 años, ampliando la cobertura, y lo que es interesante de esta propuesta es que prioriza la entrega del subsidio, tanto el directo como al empleo, en mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran estudiando. Parte por ahí la cobertura y luego avanza en cobertura hacia llegar a la universalidad del 2030. En el caso de las otras 2 propuestas, no hay mayor detalle respecto de cómo harían la gradualidad. En cuanto al costo, y esto te da al tiro un orden de magnitud de la propuesta, ¿no? En la propuesta de USACH, ellos calculan que su propuesta está alrededor de los 20.000 millones de dólares al año, lo que es bastante plata, que va un poco en relación con lo que planteaba Claudia antes. En el caso de la propuesta de Nuevo son 2.300, 2.400 mil millones de dólares, y en el caso de Horizontal 9.300 mil millones al año. En cuanto al financiamiento, y esto también habla de la seriedad de la propuesta, la propuesta del USACH, que es la más robusta, combina distintas medidas, entre ellas la destinación de las transferencias condicionadas que hoy ya existen, la eliminación de algunas de ellas, y se subsumen dentro de lo que sería esta renta básica universal. Y luego, que es lo más relevante a mi juicio, también trae una reforma tributaria que es bastante robusta y ambiciosa para poder financiar el costo de una propuesta como de esa magnitud. Y ahí ustedes van a poder ver el detalle, está en el cuadro que le adjuntamos, pero implica modificaciones en renta, estamos hablando de un royalty y una serie de otras medidas tributarias bien importantes como para poder aumentar la recaudación en esa magnitud. En cuanto a la propuesta de Aire Nuevo, no requiere mayor recaudación, porque básicamente, y eso es una de las cosas que quiero transmitirles, la propuesta de Aire Nuevo es simplemente una reordenación de los programas que hoy día ya existen, por tanto no requiere recursos frescos, simplemente se reordenan y se entregan en un solo beneficio, que ahora va a tener este nombre. Y en el caso de la propuesta de Bópoli no hay mucha claridad, ellos eliminan algunos beneficios que hoy ya existen, señalan que más adelante se requieren ciertos recursos adicionales, pero no señalan cómo.
Y finalmente, respecto del impacto que las propuestas miden en desigualdad y pobreza, todas se refieren al impacto que puede tener en pobreza. Sin duda la más relevante es la del USACH, que disminuiría de un 8.6%, que es el último valor que toman como referencia de la CACEN en el año 2017, a 0,8 en régimen en el año 2030, cuando esté completamente activa esta propuesta. En el caso de Aire Nuevo sería un 5,6 en la primera fórmula, un 5,9 en la segunda, en el caso horizontal 0,9% la reducción. Y también en la caso de USACH ellos estiman el impacto en desigualdad, que sería un 0,5 a un 0,41 considerando el Gini, que probablemente se va a ver alterado, atendido los efectos de la pandemia en cuanto a desigualdad y pobreza, según la CEPAL y otras organizaciones internacionales anticipadas. Traté de hacerlo bien rápido. Lo que quiero transmitirles principalmente es que las propuestas que existen al día de hoy en el debate público son bien variadas, si bien todas tienen en su título la palabra universal, renta básica universal, ingreso básico universal. No todas son muy precisas en el uso de las palabras universalidad, incondicionalidad, incluso algunos ocupan impuesto negativo al ingreso cuando no necesariamente lo son, y por tanto yo pienso hay que estar bien atento a la precisión y a la intención que se quiere lograr cuando se proponen cosas como las que le acabo de exponer, porque hay algunas que simplemente tienen la intención de reordenar ciertas políticas más que de avanzar en cobertura o más que de avanzar en universalidad. Ninguna de estas tres propuestas es en estricto rigor una propuesta de renta básica universal como lo hemos venido conversando, ya sea porque no son completamente incondicionales o porque no son completamente universales. Así que eso, espero que le haya quedado más o menos claro el esquema general de la presentación. Muchas gracias por la presentación, Suina. Muy bien. Suina no es laboralista, ¿eh? Hay que aclararlo. Sí. Le gusta extrañamente, le gusta el derecho civil, algo inexplicable, o el derecho administrativo, no lo recuerdo, pero no, el derecho civil no. Ahí sí, era ahí administrativo, algo inexplicable, pero bueno, para este auditorio sobre todo. Pero bueno, muchas gracias, por supuesto. Muy clara la presentación. Justo se llaman universal las que no son universales. Vamos a ver estas cosas del lenguaje que tiene nuestro país. Bueno, Germán, quedas con, no sé si podemos, ahí, Germán, quedas con el mando y puedes abrir la palabra. ¿Quién quiere participar, discutir? Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas para que luego los invitados contesten o hagan un comentario de vuelta y luego damos pie a la otra ronda. Así que quienes tengan una pregunta, por favor, levanten la mano con el emoticón. Si es que no saben usarlo, bueno, activen su micrófono y simplemente pidan la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, Germán. ¿Me Buena. escuchas? ¿Qué tal? Sí. Soy José. Sí. Me José, presento. esperemos a ver si alguien más tiene para que tomemos las 3 y de ahí Ok. vamos uno por uno. ¿Alguien más o no? Ignacio y si hay otra persona. Bueno, en el camino vemos. Dale, José. Ok, una pregunta para Claudia Sangüesa, que he escuchado que algunos sectores han dicho que, bueno, en virtud de la teoría clásica de la economía, el ingreso, una renta básica universal, eh, generaría más dinero circulante en la economía y por lo mismo el efecto inmediato sería una mayor inflación. Mi pregunta es si eso efectivamente sucedería, así como una ley casi natural, como pretenden imponerla, o si efectivamente, y si es así, ¿qué mecanismos económicos podrían aplicarse para mitigar este daño de la inflación? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, José. Le damos la palabra ahora a Ignacio. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy interesante todos los temas. La verdad, yo soy bastante ignorante en estas cosas, pero me gustaría, no sé, cualquiera de los exponentes, a ver si me pueden aclarar algo un poco de lo que circula y lo que algo se planteó en la exposición.
a ver, hay una discusión, por lo que vi, por lo que he escuchado un poco, lo que he leído, en cuanto a dónde está el punto de equilibrio entre esta renta básica universal y la promoción al empleo. Y me gustaría escuchar un poco la opinión de justamente a ver, uno si creen, si creen que existe este problema entre otorgar una renta básica universal y que esto puede generar un menor empleo, justamente considerando que las personas pueden a lo mejor desincentivarse a buscar trabajo en virtud de que todos los meses les van a pagar una remuneración, y si no fuese así... Ignacio, se perdió tu audio, para que por favor repitas la pregunta. Parece que lo perdimos, ¿o no? Un clásico de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que vuelva Ignacio. Mientras tanto, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, damos espacio para que... creo que tenemos, a ver. No. Gloria. Damos la palabra a Gloria, mientras tanto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los expositores. Mi pregunta... ahí volvió. Después hago la pregunta. Ahí volvió Ignacio. No volvió, ¿No? desapareció. Así que Gloria, continúa nomás. Ya, bien. Mi pregunta está dirigida al profesor José Luis Ugarte, porque él plantea que una de las teorías de la renta básica universal es que daría mayor poder individual a los trabajadores, ¿cierto? Porque efectivamente tendría mayor poder negociador respecto a su empleador y que supuestamente en algún momento se lograría esta igualdad. Pero lo que no me quedó claro es cómo se conjugaría eso con el ejercicio de la libertad sindical, porque planteó que efectivamente esto daría mayor poder a las organizaciones sindicales, pero perfectamente uno podría pensar que si efectivamente el trabajador individualmente considerado va a tener mayor poder negociador con su empleador, quizás va a haber un desincentivo también ahí a pertenecer a un colectivo de trabajadores. Eso. Perfecto, muchas gracias Gloria. Creo que Ignacio, ahora tienes audio nuevamente para que puedas continuar con tu pregunta. Gracias. Me he perdido algunas partes por la falla del internet. Pero bueno, siendo muy puntual, me gustaría saber si es que existe algo de cierto en esto de que, o creen ustedes que podría existir algo cierto en que efectivamente una renta básica universal podría afectar en cierto modo la búsqueda de empleo, y de ser así, ¿dónde podría estar el punto de equilibrio? Porque a ver, he escuchado en algunos casos de algunas personas, algunos clientes, que efectivamente dicen, mira, hay gente que está dispuesta a trabajar, por decirlo en negro, versus a condición de no perder un poco estos beneficios, estos bonos. Obviamente en algunos casos está bastante caricaturizado, pero me gustaría tener la opinión de ustedes. ¿Qué creen? ¿Efectivamente algo podría golpear? ¿Qué tan impactante podría ser ese resultado? Porque evidentemente son cuestiones que uno debiese considerar al analizar y llevar esto a una ley. Muchas gracias. Y los felicito. Muchas gracias a ti, Ignacio. Le damos la palabra a la profesora Claudia para que comience ella contestando la intervención de José. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, hay un riesgo de que haya, o sea, por ejemplo, empiezan a aumentar los precios de los bienes básicos, digamos, porque la gente ahora tiene, hay mucho mayor dinero en la economía, aumentan los precios, digamos, aumenta la demanda, aumentan los precios, y finalmente lo que podía comprar, ese ingreso básico ya no lo puede comprar, básicamente, porque se encareció en el fondo la canasta básica. ¿Sí? Ese es como un riesgo, de hecho, y es uno de los riesgos, y es una de las cosas que también se ha evaluado en estos proyectos pilotos, y no se han encontrado efectos importantes por ahora, ¿sí? Pero el contexto también cambia de país en país. En India, por ejemplo, donde no encontraron efecto, están regulados los precios de varios bienes básicos, entonces también por eso no aumenta, ¿sí? Y es parte de las cosas que hay que evaluar. Yo, por ejemplo, siendo muy partidaria de la idea más conceptual de esta propuesta, creo que es importante antes de implementarla, evaluarla. O sea, primero
si uno va a implementar, tiene que ser honesto intelectualmente y diferenciarlo. O sea, ya vimos que hay varias propuestas que en realidad no son lo que son, digamos, no son lo que se supone que son, pero si uno de verdad va a implementar algo que es una renta básica universal, al menos, no en el caso de la vejez, ahí tengo una idea distinta. Yo creo que, por ejemplo, nos hace falta, de hecho, una pensión, y yo la haría más que básica, digamos, para la vejez, pero en el caso de hacerla para la población en general, yo primero como que evaluaría los efectos con algún piloto, y vería entonces lo importante de evaluar antes es primero saber cómo funciona en Chile, porque los distintos países son distintos, los contextos son distintos, las leyes son distintas, la cultura es distinta, entonces también para no contaminar la propuesta con temores que a veces son infundados, también es bueno evaluarlo antes. Y esa sería una de las cosas que habría que evaluar, ¿no? Si en el fondo hay un efecto en los precios. Pero como te digo, al menos en la literatura no se ha encontrado con lo que hay, con lo que sabemos de hoy día, efectos significativos. Eso. Perfecto. Gracias, profesora. Profesor José Luis. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo no voy a responder eso, pero voy a decir algo. Mira, en toda la literatura, Ignacio, adivina que lo que encuentra, que no hay ningún acuerdo sobre lo que tú preguntas. Y de hecho, todos los autores salvan este punto agregando que la renta tiene que ser modesta, razonable, pero en rigor, en toda la literatura los efectos son, porque esto es bien curioso, esta propuesta de la renta básica, para la izquierda chilena es bien curiosa esta propuesta porque la sostienen desde neoliberales hasta gente de izquierda. Hay toda una propuesta neoliberal de renta básica, por eso no me extraña que la UDI tenga una propuesta, porque se parece a la propuesta de los vouchers, ¿no? En el fondo, en vez de implementar sistemas de derechos sociales que lo administran los políticos, hay todo ese discurso, ¿no? Mejor entregarle un cheque a las personas directamente y que ellos compren lo que necesitan con proveedores privados, etc. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero la diferencia está dada por la dimensión política, y aquí me vincula a lo que sí yo expuse y me preguntaba un poco Gloria, ¿no? La propuesta de renta básica tiene un enorme efecto, puede ser mirada como una propuesta económica, y tiene esos efectos, son los más evidentes. Mejor distribución, elimina elimina la pobreza, cosas de ese estilo. Pero en rigor es una propuesta política, y tiene y yo creo que en el mundo progresista, llamémoslo así, tiene que haber un debate bien interesante que yo creo que ya se va a dar en Chile, que es, bueno, pero ¿qué nos interesa? ¿Los derechos sociales o la renta básica universal? Porque no las podemos financiar las dos, digamos. Una u otra, o quizás una combinación. Los derechos sociales tienen una cuestión bien interesante, ¿no? Que todos los conocemos, etcétera, son distributivos o redistributivos, pero tienen un pero, digamos, si tú ves la literatura, tienen una debilidad, que es que no otorgan poder a los trabajadores por sí mismos, que era un poco lo que yo apuntaba antes, pero además no se hacen cargo del problema del tiempo. Yo no quise mencionar eso, pero en toda la literatura, y yo creo que es un argumento bien potente, lo que se destaca es el tiempo. O sea, la renta básica le devuelve a las personas el control en alguna medida de su tiempo, porque ya no tienen la necesidad en todo contexto de vender su tiempo. Entonces les permite recuperar el control del tiempo, cosa que los derechos sociales no hacen. O sea, los derechos sociales suponen que el trabajador va a estar 24/7 en el trabajo. Se le compensa con salud, educación. La renta básica tendría una ventaja en ese sentido porque al otorgarle poder al trabajador por razones económicas, porque hay menos oferta, hay un desincentivo, como tú mismo lo dijiste, entonces eso potencia al trabajador y le permite recuperar el control de tiempo. Y ahí hay toda una línea para el pensamiento crítico que es el tema del ocio, ¿no? Cómo se recupera el ocio y el derecho a hacer una vida libre. Yo creo que ahí hay mucha tela para cortar, digamos. Déjenme decirlo porque la literatura está muy hay cierta literatura, algo así como el cibermarxismo. Yo creo que hay un cibermarxismo muy utópico, muy ingenuo, en mi opinión, que cree que liberando tiempo
se va a generar un sujeto político transformador. En mi opinión, yo lo leo con mucho escepticismo esa línea de trabajo, pero estos mismos autores que cité y otros trabajan mucho esa línea, ¿no? El trabajador recupera espacio, jornada, descanso, y eso lo ocupa para politizar, para dedicarse a la política, a proyectos de la política entendido como comunidad, discusiones de entre iguales, el foro, el ágora, una cosa así, ¿no? Entonces suena súper, para la gente izquierda eso son miel en los oídos, ¿no? Pero yo tengo mis serias dudas, digamos, citaría la escuela de Frankfurt, digamos, y su pesimismo, digamos, las cosas no funcionan de esa manera. Nadie nos dice que la gente no va a terminar en los malls, digamos, en el tiempo libre recuperado. Eso es muy interesante por una parte. Y respecto del poder, claro, esto es una posibilidad, Gloria, no es una realidad, no es que el trabajador tiene más poder y su organización adquiere más poder porque hay menos mano de obra disponible, hay un desincentivo al empleo y eso puede traducirse. Recuerda tú que la gran explicación que dan los trabajadores de por qué no se meten al sindicato es porque no quieren perder sus medios de subsistencia. Tienen temor al desempleo, digamos, al despido. Bueno, la posibilidad de tener garantizado un mínimo, y el mínimo es parte del gran debate, no nos engañemos. Yo creo que ahí la literatura tiene que aterrizar. El mínimo, como nos preguntaba el mismo Ignacio, es de lo más debatible, pero ahí se abre el espacio de la posibilidad, no la necesidad de que se construya un poder colectivo de los trabajadores, eliminado la espada que pende sobre todo que es el despido, digamos. En Chile la explicación estándar que dan los trabajadores para no meterse al sindicato es siempre la misma, que tienen temor a que los despidan. Bueno, si las personas tienen garantizado un ingreso y por lo tanto su subsistencia vital no depende del empleo, en mi opinión ese efecto es posible. Ahora, ese efecto supone otras cuestiones, una cultura organizacional, no es automático, a eso me refiero, pero es uno de los caminos que podría ocurrir, digamos. Para los laboralistas eso es rarísimo porque a nosotros nos gusta que el trabajador, nosotros nos acostumbramos al derecho laboral chileno en particular, eso se lo digo a la Claudia, que probablemente es la que menos conoce de eso, pero ella lo hemos conversado. El derecho laboral chileno trabaja con una idea muy cruda de debilidad del trabajador. Para nosotros el trabajador es débil y se acabó, y protección y primacía de la realidad. Y claro, porque nosotros tenemos sindicatos muy débiles, entonces nos suena muy extraño. Por ejemplo, yo dije una frase extrañísima. Dije que el derecho laboral con renta básica, con una cierta renta básica, podría parecerse al derecho civil. Claro, a la idea de que dos contratantes iguales negocian, etc. Eso nos parece muy exótico lo que dije. Y es interesante esa idea porque nosotros estamos acostumbrados a un trabajador muy débil. Y por eso que, como dice Sutil, apenas se le dan algunos beneficios, él se espanta porque dice, los trabajadores recuperan poder, ya no quieren vender su tiempo de trabajo a cualquier precio. Creo que es una línea de reflexión bien interesante sobre la renta básica y yo, por supuesto, solo te invito, Ignacio, quiero decirte que la literatura, y la Claudia es consciente de eso, cuando uno asoma la cabeza a la literatura económica, los efectos, lo que hay es diagnósticos extremadamente disímiles, incluso en algún punto contradictorios. Pero yo creo que va a ser parte del debate a futuro, muy relevantemente, progresivamente. Cada vez vamos a discutir más sobre esto de renta básica. Eso, Germán. Perfecto. Gracias, profesor. Suina, no sé si tienes algún comentario o algo que añadir. ¿No? No, quizá no, nada muy específico, quizá en relación a la pregunta que la Claudia probablemente está mucho más autorizada para hablar de esto que yo, pero en relación al impacto que tiene o que podría tener una renta básica en la búsqueda de empleo, ¿no? Así como bien decía José Luis, si uno se pone a asomar la cabeza como en cuanto a lo que dice la evidencia, uno puede encontrar un poco de todo, ¿no? Yo lo que he revisado, ¿no? Es que hay algunos ejemplos como que se han piloteado o como el caso de Alaska o en Finlandia incluso, donde tú puedes encontrar que no hay efectos o que no se generan desincentivos en la búsqueda del trabajo y que de hecho hay algunos efectos que podrían ser positivos, que es un poco lo que configuraba José Luis, que se reconfiguran las opciones laborales para las personas, ¿no? En cuanto a cómo buscar trabajo, atendido que tienes un piso mínimo sobre el cual empezar a buscar que antes no disponía y por tanto tu disposición al trabajo también es distinta. Pero solamente eso, en el fondo, si les interesa, estos dos ejemplos, Alaska y Finlandia, que tienen evidencia en cuanto al impacto que no genera desincentivo en la búsqueda de trabajo. Eso. Muchas gracias, Suina. Profesora. Y quería agregar algo ahí, que igual esta transferencia, o sea, primero hay
hay algunos papers en economía que han estudiado el tema del desempleo y el efecto que tiene en los periodos de desempleo sobre el bienestar de las personas. A la conclusión de esto, ¿por qué? Porque en el fondo la teoría neoclásica lo que te dice es que las personas no les gusta trabajar, como que el trabajo es un mal, básicamente. Pero cuando miran los estudios, básicamente el peor periodo de sus vidas es cuando estuvieron desempleados. Como que el trabajo en sí mismo no es este mal, obviamente que depende, y hay toda esta literatura también desde, de hecho, de las demandas de la economía feminista y los sectores progresistas, de que el trabajo tenga, de demandar un trabajo emancipador, dicen, ¿cierto? O meaningful, que tenga un sentido, un significado. Pero estoy hablando muy en términos generales. A las personas, a los seres humanos en general, les gusta estar en proyectar en el trabajo también cierta parte de contribución a la sociedad, ¿cierto? Y desarrollo personal y profesional. Y por otra parte, estos subsidios en general son básicos, ¿sí? No son para enriquecerse, son subsidios en la línea de la pobreza que ayudan a subsistir, que eliminan la pobreza, básicamente. Pero entonces no... básicamente por eso también los estudios no encuentran efectos tan significativos en el empleo. La gente no es que vaya a dejar de trabajar por tener este ingreso básico, pero sí genera una sociedad sin pobreza monetaria, digamos, porque estadísticamente la eliminas, ¿cierto? Si le das a todo la línea de pobreza, no tiene pobreza. Y entonces genera una especie de piso de justicia distributiva importante. Y bueno, y en la medida que hayan también más recursos, también uno puede ir incrementando, ¿cierto? Pero eso. Gracias, profe. Bueno, abrimos nuevamente otra ronda de preguntas. Quien quiera hacer un comentario o preguntar, por favor, levante la mano. ¿No? ¿No tenemos más comentarios o preguntas? Javiera, dale Sí, nomás. sí, hola a todos y todas. Muchas gracias por la organización, a los invitados, invitadas. Yo adelanto, soy abogada y muy prototípica en este sentido. Yo desconozco varias cosas técnicas de las que se han hablado acá, pero me interesa, por supuesto, aprender. Y en base a eso le pregunto a Claudia y a Suina, obviamente a Suina desde su experiencia y desde su lugar. En primer lugar, esto yo lo he leído, que es como... si ustedes están de acuerdo con los instrumentos que hoy se mide la pobreza, porque, y no solo la pobreza, sino que también los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, las propuestas o proyectos de los que habló Suina, si son adecuados, porque yo lo que tengo entendido es que en Chile los instrumentos de medición en general son medios anacrónicos. Y en cuanto a la discusión en materia como de derecho fundamental, o en este caso este acceso universal, saber qué piensan ustedes sobre el problema de la focalización. Por ejemplo, uno, o sea, al menos en mi caso, yo conocí el problema o el tema de la focalización versus la universalidad a propósito de la discusión sobre educación. Pero son cuestiones muy distintas, o sea, cuando estamos hablando de focalización, entonces no estamos hablando sobre un derecho fundamental y en consecuencia ya aparece un beneficio y no un derecho, pero si esa discusión se puede aplicar como en los mismos términos a la renta universal, porque como bien lo apuntó José Luis, estamos hablando de universalidad en base al registro social de hogares, y más encima el registro social de hogares actual, entonces me provoca como, bueno, un vacío, pero un vacío doctrinal, básicamente. Yo no sé cómo esa discusión de la focalización, me imagino que sí tiene sentido acá, pero por otro lado, cómo se discute o cómo finalmente qué es lo más conveniente. Y en cuanto
a lo que decía José Luis, el tema estrictamente laboral, con las propuestas que conocimos difícilmente se va a poder disputar la igualdad entre las partes al acceso al trabajo. Yo creo que está bien difícil, pero dicho eso, creo que también la igualdad en los salarios, también poniéndonos haciendo derecho ficción, creo que también podría ser una oportunidad para que precisamente el componente salarial no fuera uno de los grandes temas del sindicalismo. O sea, actualmente en Chile las remuneraciones son bajas y con justa razón el sindicalismo está preocupado de los salarios, entonces también se abrirían nuevos horizontes en ese sentido. Eso. Perfecto, gracias Javiera. Catherine, vi que levantaste la mano. Ahí está. Sí, hola. Bueno, yo, a diferencia de la mayoría de ustedes, yo no soy abogada, pero trabajo en el ámbito del derecho del trabajo, por eso me interesan estas discusiones, me parecen bien interesantes. Yo de formación soy contador auditor, pero no trabajo en ello, entonces es como reencontrarme con estas materias de economía, me resultan bien entretenidas, la verdad. Hay varios temas que se trataron que son bien interesantes respecto a la renta básica universal. El tema del mejoramiento en la calidad del trabajo que se podría producir. Yo concuerdo un poco con esa teoría, debiera ocurrir porque el trabajo más precario ya no va a ser tan aspirado si voy a tener una renta básica baja, pero a veces similar a lo que son los trabajos, especialmente la informalidad laboral que existen en este país. Por lo tanto, debiera idealmente tender a mejorar un poquito la calidad del trabajo si yo necesito trabajadores para producir. Espero yo que esa sea el resultado. Y se ha asomado un poco esa idea con este tema ahora de la pandemia y los bonos y lo que plantean de sutil respecto a que se le están escapando a los trabajadores con estos bonos en estos últimos meses, que no sé qué tan así será, pero algo de eso debe haber. Pero me gustaría preguntarle a Claudia un poco, porque una de las cosas que planteó era el tema de en el fondo, el reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado. O sea, cómo esta renta básica universal podría un poco pagar esa deuda que tenemos como sociedad, porque al final el trabajo doméstico no remunerado sostiene o permite la actividad productiva del país. Entonces, ¿qué hay respecto a ese tema? ¿Qué es lo que dicen los estudios respecto a eso? Me interesaría un poquito escuchar a Claudia. Muchas gracias, Catherine. ¿Alguien más tiene otra pregunta o algo que agregar? En base también a los comentarios que ya hemos escuchado. Cecilia, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Mira, en relación, más bien es un comentario, pero consultando en vista al proceso constituyente que estamos enfrentándonos. Vimos, como señalaba recién Catherine, que durante la pandemia todo el tema de la distribución de beneficios para la población fue muy compleja. Entonces cuesta a veces imaginarse que verdaderamente estemos analizando y pensando seriamente en este tema de la renta básica universal. Entiendo que sin duda va por el tema de la línea de la pobreza. Ahora, este tema, les pregunto, o sea, ¿qué pasó en Chile que estamos discutiéndolo? ¿Fue solo la pandemia? Y luego, ¿esa situación creen que se verá reflejada de alguna manera en el debate constitucional? ¿Creen que en definitiva se va a plasmar en dicha acta? Gracias. Gracias a ti, Cecilia. Bueno, le damos la palabra entonces a las invitadas para que contesten las preguntas. Profesora Claudia o Suina, cualquiera de las dos. Como quieras. Ya. Bueno, muchas gracias. Toda la pregunta es súper buena, es súper interesante, porque voy a tratar de responder rápido. Primero, respecto a la medición de la pobreza, pucha, sí, esto es bien, yo personalmente creo que es bien
¿cómo decirlo? Es muy pequeño, digamos, mirar la pobreza del punto de vista monetario solamente, ¿sí? Y básicamente igual esta discusión como que, y esa es una de las críticas también desde la izquierda a esta propuesta, que en el fondo monetariza los derechos de alguna manera, ¿cierto? Y de hecho el riesgo que le ven, ¿cierto?, de sectores de izquierda a esta propuesta es que termine socavando, por ejemplo, hoy día en la discusión chilena, yo calculé ahí era 11% del PIB. Y casi que necesitamos ese 11% del PIB para financiar más educación, más salud, más seguridad social, ¿cierto? Entonces, alguien podría decir, bueno, pero mejor darle plata a las personas que ellas tengan la libertad de elegir en qué quieren usar su dinero, ¿cierto? Y entonces, si quieren, pueden comprar más educación, puedes comprar más salud, puedes comprar, ¿cierto? Y entonces puedes terminar como usando todos los recursos para satisfacer derechos, básicamente, y así activar en el fondo la sociedad también, en el mercado, digamos, en la compra de bienes en el mercado. Entonces, esto en el fondo reduce también la dimensión esta de la pobreza monetaria a la pobreza, de la pobreza a la pobreza monetaria, porque es como, voy a eliminar la pobreza, decimos, voy a eliminar de la pobreza con esta renta básica universal, pero ¿qué? La pobreza monetaria, ¿sí? Porque, y eso es si no hay inflación, ¿cierto? O si esto crece con la inflación, esto podría ser en UEF, por ejemplo, y crecer a la inflación. Pero la pobreza es mucho más que eso. Chile también ha avanzado a indicadores multidimensionales de la pobreza, donde hay calidad del empleo, donde hay acceso a salud, ¿cierto? Donde hay acceso a educación, o incluso hay dimensiones más bien de la habitabilidad de las viviendas, del entorno donde viven las personas, etc. Así que eso con la primera pregunta. El segundo, respecto a la calidad del trabajo, a mí me hizo harto sentido lo que dijo José Luis en realidad. Esto podría tensionar básicamente el mundo del trabajo y por lo tanto haber ahí como una presión para que mejoren la calidad de los empleos, ¿sí? Respecto al reconocimiento del trabajo no remunerado, claro, esto es poco preciso en el sentido de que uno no identifica bien quién está o no haciendo, pero es un trabajo no remunerado, ¿cierto? Pero de alguna manera reconoce que parte del tiempo de la vida de las personas es el trabajo no remunerado. Ya sea como trabajo doméstico, más bien, ¿cierto? Parte de la vida es también, en términos de la subsistencia de las personas, hay un término que se usa que es como pobreza de tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con ciertas labores básicas que realizan los seres humanos para poder vivir en donde viven, digamos, y entonces por ese lado es un reconocimiento de ese trabajo. Es poco preciso porque habrían otras formas de visibilizar ese trabajo. Hay un estudio de Comunidad Mujer que de hecho valorizó las horas de trabajo no remunerado, perdón, buscando actividades en el mercado laboral pagadas que se asemejaran a ese trabajo no remunerado. Y entonces les puso valor monetario. Y encontró que, por ejemplo, el trabajo de cuidados y no remunerado, o sea, porque hay dos tipos de trabajo no remunerado, el cuidado a niños, adultos mayores y enfermos, no remunerado, digamos, y el trabajo doméstico.
y encontró que ese sector es más del 20% del PIB de Chile, que sería como, no hay ningún otro sector económico tan grande, digamos, sería el sector económico más grande de la economía. Creo que contesté todo. La última pregunta, ahora no alcancé a anotar y se me olvidó. No me acuerdo cuál era. Cecilia, si quieres reiterar tu pregunta brevemente. Sí, mira, partí como por un comentario respecto de la dificultad que uno ha visto durante la pandemia de la distribución de ingresos, o sea, de beneficio a la población. Entonces parecía como casi ciencia ficción pensar que sí estábamos pensando en Chile en una renta básica universal, pero se los planteaba en relación a la posibilidad de cómo ven ustedes que esta discusión vaya a plasmarse en definitiva en la Constitución. Esa fue como la pregunta. Eso, es la Constitucional. Y ahora alcancé a ver mi writing, decía CONST. Bueno, yo creo que sí es parte de la, no sé si se va a dar, la verdad, pero yo creo que es parte del debate constitucional. Y de hecho, bueno, en Brasil ven que está en la Constitución el derecho a una seguridad económica. Y no solo en Brasil, hay hartos países que lo tienen. Y como yo dije, pueden estar los derechos nombrados en la Constitución. Bueno, ahí José Luis, ustedes todos saben mejor que yo, digamos. Pueden estar los derechos en la Constitución, pero no serse realidad en la política pública. Es más bien una guía para que la política pública se haga y satisfaga esos derechos de manera progresiva y creciente, ¿cierto? Entonces, la verdad que es parte de los derechos, creo yo, es parte de los derechos económicos, sociales y culturales, una seguridad económica básica para todas las personas, y creo que podría estar en la Constitución, efectivamente. Gracias, profe. Suina. Sí, muchas gracias por la pregunta. Todas las preguntas súper buenas. Yo creo que apretan muchos de los puntos, los nuevos críticos de la discusión en torno a la renta básica universal. Voy a tratar de ser muy breve en relación al tiempo, pero en relación a la pregunta que hacía Javiera, que yo creo que es una pregunta fundamental porque devela de alguna manera también la lógica con la que el Estado ha normalmente desplegado sus apoyos a las personas, que es esta lógica de la focalización y por tanto todos los instrumentos que están actualmente diseñados en el Estado para poder salir en respuesta obedecen a esa misma lógica y por tanto hacen crisis cuando tú hablas de mecanismos que comparten una lógica completamente distinta, que es la de la universalidad. En particular, la herramienta que se ha visto, se ha utilizado principalmente para la asignación de los beneficios en este periodo ha sido el registro social de hogares. Y el registro social de hogares, que también es lo que refiere la mayor parte de las propuestas que yo les comenté al principio, el registro social de hogares es una herramienta relativamente nueva, existía de forma similar antes, pero que como tal existe hace relativamente poco, y que por tanto se ha visto particularmente estresada en el último tiempo, atendido que el Estado ha tenido que desplegarse de manera poco habituales. Y el registro social de hogares ha sido muy criticado en cómo ha operado para la entrega de las ayudas. O sea, hay una auditoría de la Contraloría General de la República que hicieron el año pasado en el cual develaban cómo era que muchas personas quedaron fuera, y lo dice la Contraloría General de la República, mucha gente quedó fuera de la postulación a ciertos beneficios porque las bases de datos del Estado habían sido, yo tampoco soy experta en esto, pero lo que dice la auditoría de la Contraloría, no habían sido informadas a tiempo o estaban desfasadas con muchos meses y por tanto los perfiles que se hacían socioeconómicamente de cada una de las personas no correspondían con la realidad a ese momento y habían quedado fuera de beneficio. A mí me tocó también, sin ir más lejos, proporcionar un recurso de protección de un estudiante que no tuvo derecho a la gratuidad, también por un problema con el registro social de hogares, porque el registro social de hogares no reflejaba la información que efectivamente caracterizaba a su hogar al momento de la postulación. Entonces, una cosa yo creo es la calidad de las herramientas con las que funciona el Estado en esta lógica de focalización, que sin duda que hay que mejorar si se quiere persistir en esa lógica. Y otra cosa también creo es
el cambio en el enfoque, ¿no? Y si cambiamos el enfoque y cambiamos a una lógica más de universalidad, eso va a requerir sin duda un cambio en las herramientas que se han desplegado, o sea, que se utilizan hoy para la asignación de beneficios. Y una renta básica universal implica un cambio completo en la estructura en la que el Estado responde para la asignación y definición de algunas políticas públicas. Eso en relación a las herramientas, creo yo. Había una pregunta respecto a, no, esto es un debate que puso la Claudia, pero que también se había presentado antes respecto de derechos sociales o versus renta básica universal, ¿no? Porque en el fondo recursos escasos, tenemos una plata acotada y tenemos una renta básica universal que es muy cara y derechos sociales que no están debidamente garantizados. Yo creo que, esta es mi postura personal, yo creo que no necesariamente son discusiones excluyentes, ¿no? Yo creo que tienen que ir de la mano. Probablemente hoy día, si tenemos una renta básica universal, se va a ir a pagar la cuota del crédito del banco o de la casa comercial de su preferencia. Pero creo que tiene que ir necesariamente dándose una discusión progresiva en la que la renta básica universal complemente la construcción de ese Estado con derechos sociales garantizados. Probablemente van a ir de la mano de a poquito, pero pienso que es necesario abrir justamente el debate ahora para que eso llegue a ser realidad en un tiempo más. Y respecto a la pregunta del debate constitucional, eso era lo que yo quería preguntarles a los abogados aprovechando esta instancia, probablemente no va a haber tiempo para ello. Yo creo que necesariamente es una de las discusiones que tiene que darse en el debate constitucional. En el proyecto de reforma constitucional que yo les comenté al principio está planteado como un derecho fundamental, muy ligado como al derecho a la igualdad. Yo creo que es discutible, hay ciertas características de la renta básica que no reúnen las condiciones para considerarse un derecho social. Creo que ese debate es muy interesante, pero la discusión está abierta y yo creo que es muy necesario que, atendido que esto se trata de qué sociedad queremos construir, el debate de una renta básica universal ojalá esté presente dentro del debate constituyente. Muchas gracias, Suina. Es una cuestión que deberíamos debatir en otra instancia similar a esta, ¿no? Con más tiempo. Bueno, con eso ya vamos finalizando esta jornada. Espero que haya sido muy enriquecedora, como para mí lo fue al menos para todas y todos. Aprovecho yo también de agradecer a las invitadas por sus ponencias y le doy la palabra al profesor José Luis Ugarte, nuestro anfitrión oficial, para que él haga el cierre oficial también. Gracias a ti, Germán, también por la organización. Dos, tres cositas muy breves. Uno, es otro tema, a ver si lo recogemos para debatirlo. Yo soy más bien partidario que cuidado con poner derechos constitucionales que no estamos en condiciones de cumplir con cierta rapidez, porque eso puede desembocar en cierta ilegitimidad del texto. Hay que ver el ejemplo de Colombia. Hoy día Colombia tiene una constitución en términos de texto muy ideal. A mucha gente le gusta esa constitución y tiene una tremenda crisis, y una de las razones porque de lo que está la constitución es música, y entonces hay que tener cuidado con ciertos derechos constitucionales que pueden animar un Estado, cuestión que no estamos en condiciones, cuando todos sabemos que el sistema de renta básica y puedo hacer la extensión a seguridad social y también a laboral, pasa por la ley. El corazón de la regulación, la estructura va a estar en la ley, no en la Constitución, digamos. Por lo tanto, la Constitución, yo sería más cuidadoso con el tema constitucional, porque nos puede llevar a una Constitución que después se ilegitime, porque la gente tiene mucha expectativa de las transformaciones. Y esas transformaciones pasan en buena parte con la estructura legal, digamos. Yo más bien discutiría qué estructura legal habría que darle a la renta básica universal, como a la seguridad social también, y también a la cuestión laboral. Pero bueno, eso es harina a otro costal y ahí habrá que debatir, y vamos a estar en eso, se supone, en los próximos días. Solo la renta básica, espero que les haya quedado claro, los invito, es un tema bien interesante porque en algún sentido cuestiona el valor del trabajo. Eso también es una cuestión que deberíamos debatir a futuro. ¿Qué tan importante es el trabajo? Y yo creo que ahí está la gran dificultad. Fíjense que más económica, yo creo que hay una dificultad de cultura social. ¿No? Nosotros hemos crecido bajo la ética del trabajo. Da lo mismo si somos izquierda o derecha, le asignamos al trabajo una posición de dignidad, de centralidad. Nos parece muy extraño tener que pagarle a alguien si no está trabajando. Y yo creo que esa es una barrera que, en mi opinión, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil de derribar. Hay un consenso de izquierda a derecha que el trabajo es básico para las personas y nos constituye. Los sindicatos han sido construidos bajo esa idea.
Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que están orgullosas legítimamente. Por lo tanto, esta idea cuestiona algo de eso, de la importancia del trabajo, de, como les decía, quizás sea mejor no tener tanto trabajo, o quizás hay que avanzar hacia vidas con menos trabajo, etcétera, etcétera. Y los invito, el próximo coloquio es de un tema, este tema así que es telúrico, afírmense ahí las paredes cuando lo vayamos a discutir, que tiene que ver con la democracia obrera, la cogestión. Esos son los títulos que asustan, no. Vamos a ponerle un título más jurídico, ¿les parece? Para que no se asuste nadie. La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, un tema que sí, no tengo duda, va a ser parte de la constituyente y va a generar mucha tensión porque es la antípoda de nuestro sistema laboral. Les recuerdo que el Código del Trabajo dice que no se puede negociar colectivamente, es ilegal negociar las facultades de dirección. Pasar de ese extremo, el artículo 306 del Código del Trabajo, a que los trabajadores participen por derecho en la gestión de la empresa es un salto cualitativo que sorprende a cualquiera, incluido a los que estamos, yo supongo, en esta sala. Así que los invito, ese va a ser el último coloquio este semestre, la cogestión y la empresa y la participación de los trabajadores. Y lo vamos a anunciar y se pueden inscribir como siempre. Agradezco a las invitadas, por supuesto, y a todos ustedes por habernos acompañado. Y Germán, muchas gracias de nuevo y nos vemos entonces en este próximo coloquio que ya avisaremos. Gracias. Chao. Cuídense. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Chao. Chao.